Denme un momento. Perfecto. Entonces, el día de hoy, el 3 de junio del año 2021, finalizando ya la semana y obviamente la última sesión de la práctica de meditación. A comentario inicial, intentaré decir algunas palabras y luego obviamente vamos a la práctica meditativa como tal. Tenemos que tener en cuenta que al comienzo debe partir el mensaje, tener consciente de que estamos en este momento, despegarnos un poco de las connotaciones posesivas que puede tener nuestra mente, también despegarnos un poco del sentimiento de acción-reacción que siempre tenemos, y también despegarnos de la lengua como tal, ya que siempre cuando estamos viendo un fenómeno, desde un punto de vista muy interior, emanamos un juicio muchas veces que no lo pensamos. Entonces lo ideal es que en esta práctica sea una instancia para aprender, para reflexionar y para conectarnos con nosotros mismos, ¿ok? El aprendizaje viene dado desde la práctica como tal, como también si es que oigo algo nuevo que en este caso el facilitador puede entregarle. Y también el aprendizaje puede venir dado desde una comparación del mensaje con mi experiencia. Entonces, al menos tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un proceso de escucha, un proceso de introspección, un proceso de comparación y a la vez de reflexión. Y obviamente el conocimiento tiene que venir dado por la práctica como tal, de silencio, de calma mental y de reflexión interna. ¿Ok? El día de hoy intentaré explicar un tema muy connotado, que también se ve mucho en el cotidiano, que probablemente con la mayor cantidad de relaciones humanas que tenemos ahora, y también con la globalización, con las redes sociales, se ha hecho mucho más potente. Y el tema de hoy es el apego, ¿ok? Intentaré hablar en términos generales para que puedan comprender la totalidad del concepto, ¿ok? Entonces, en cuanto al apego, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Intentaré explicando con una metáfora, siempre lo más simple posible, y es la siguiente. Cuando yo genero cierto apego, tengo que tener en cuenta que genero cierta posesión con cosas, con personas, con objetos, con prendas, con indumentaria, con calzado, con tecnología, con lo que sea. ¿Sí? Lo tengo. Ese es el apego. Y puede ser todo tipo de personas, como dije anteriormente. Ahora, pensemos que en la adquisición de esas cosas, voy a pensarlo como formar algo. En este caso, formar un castillo de arena. ¿Sí? Nos imaginamos en la playa y empezamos a formar nuestro castillo de arena. Y nuestro castillo de arena va a ser todas las cosas que compramos, poseemos, adquirimos. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro castillo de arena lo hacemos lo más bonito posible, lo más bello, siempre que cumpla con nuestros requerimientos, todo lo que tenga que tener ese castillo tiene que ir, lo busca aquí, lo busca allá, siempre amononarlo lo más posible para que mi castillo sea el mejor y siempre lo que yo deseo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tal vez no lo prevemos o tal vez no estamos conscientes del entorno que nos rodea y de un momento al otro llega una ola. ¿Y qué pasa con la ola? Arrasa con todos los componentes y contenido de ese castillo. Y al recogerse la ola ya no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que cierto tipo de apegos pueden ser impermanentes y muchas veces son materiales. Y como es propio de la materia, es finito.
¿ok? Entonces, ese es el riesgo del apego, y muchas veces nos sentimos poseedores de aquello, y cuando no lo poseemos, sentimos una sensación de pérdida porque ya no está, ¿sí? Pérdida porque ya no está. Muchas veces hacemos castillos eh, sin saber que se van a desvanecer, pero ahí está la clave. Podemos generar castillos o podemos tener cosas siempre estando conscientes de que en un momento puede desvanecerse, incluyéndonos a nosotros, porque el apego a una persona puede ser tanto que cuando se genera la decadencia natural de la vida o el propósito propio que tiene la vida, como la muerte, cuando alguien se va, pero nunca estamos conscientes de que esa persona solamente está siguiendo un proceso natural, la pena o la emoción puede ser muy grande. Por eso es súper amplio el concepto de introspección y reflexión, porque entender la vida es entender el presente, y entender el presente es saber que nosotros también vamos a pasar a otro estado propio de la materia, ¿sí? Que estamos aquí, ahora, pero tenemos una duración, ¿sí? No podemos pensar que tengo una mochila y la tengo que eh, sumarle objeto, porque siempre van a estar. Eh, Podría decirlo yo con toda convicción y podría explicarle muchos ejemplos, pero siempre la invitación es que ustedes piensen qué tengo yo que en realidad me está haciendo crecer personalmente, ¿sí? Más allá de los bienes que me poseen a mí, ¿sí? Una vez escuché decir a una persona, me compré tal cosa, y yo sentía que de alguna manera el vocablo y el contenido de su dialéctica era enfocado tanto a esa cosa adquirida que llegué a pensar que él no poseía la cosa, sino que la cosa la poseía a él, lo dominaba. Entonces, súper importante tener conciencia a qué nos aferramos y por qué. Bueno, el contexto en el cual nos encontramos, que es una pandemia, tenemos una contingencia sanitaria, tenemos una contingencia social y también una contingencia económica, nos hizo pensar cuáles de alguna manera son los aspectos más imprescindibles, porque nos vimos privados de salir, ¿sí? Nos vimos privados de hacer las cosas que habitualmente hacíamos. Y allí nos dimos cuenta de qué cosas nos generaban apego, ¿sí? En mi caso, para no poner otro ejemplo, tal vez antes podía salir y realizar actividad física y de un momento al otro estaba completamente eh, visualizado el exterior donde yo estaba, entonces no podíamos salir. Entonces yo también generaba una especie de apego. En otro caso podría ser una persona que necesita ir a ensayar con un grupo, también siente un apego. Entonces tenemos que pensar de que el problema en sí puede también ser una oportunidad, ¿sí? Esto es una pregunta retórica, se la tienen que hacer ustedes. El problema, el conflicto, eh, en sí lo que se llamaría eh, una decadencia o una dificultad, ¿tiene que ser necesariamente negativo todo? Muchas veces encontramos la solución estando en un problema. Y eso es lo que generó, en este caso, el contexto pandemia. Una vez me hicieron una pregunta bastante profunda. Me comentaron, y esto es para que ustedes también lo lleven hacia ustedes, me dijeron, dices que has cambiado, dices que has generado un cambio, pero sigues en el mismo lugar. Entonces yo intenté reflexionarlo, obviamente, antes de emerger una respuesta, y comencé a pensar de que obviamente sigo en el mismo lugar, pero no pienso de la misma manera. Ya llegará el momento entonces en la cual mi entorno esté completamente ligado
al contenido de mis pensamientos, de mis ideales, que procesa mi mente y mi conciencia. Pero también se puede generar el caso contrario, que puedo cambiar de lugar o de donde vivo pensando que me puede generar un mejor aspecto de la vida. Esa es la forma contraria. Pero si no tenemos la iniciativa, primero, de generar un cambio interior, mental, espiritual, si se quiere, y siendo muy consciente de la palabra espiritual, no vamos a pretender de que cierta cosa o cierto lugar nos vaya a cambiar para bien. Yo he hablado de la felicidad, pero para mí la felicidad es bienestar, es estar consciente del presente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los cambios hay que entenderlos y que no son siempre aspectos perjudiciales, ¿sí? Tenemos que tener que somos seres que trascienden, que pasan de un lugar a otro. Entonces, yo poseo cosas y por ende yo existo. Esa es como la consigna, ¿sí? Yo poseo tal cosa, entonces yo me identifico con esas cosas y yo existo. Entonces yo me hice la pregunta, ¿existen las cosas o entonces quién es el que existe? ¿Las cosas en sí o existo yo? Entonces cuando me despojo de ciertas cosas, de forma consciente obviamente me pregunto, ¿qué tengo yo? ¿Sí? ¿Cuál es la sustancia que tiene mi ser? ¿Sí? ¿Puedo generar un trabajo? Perfecto. ¿Puedo tener un título? Perfecto. ¿Puedo trabajar ciertas horas? Perfecto. Pero es la fomentación, el desarrollo de un proceso anexo a ti, ¿sí? Pero pensemos en hace muy poquito tiempo. ¿Cuál era la consigna más propia del ser humano? ¿Sí? Se preguntaba sobre sí mismo. Y para hacer una labor en específica tenemos que tener en cuenta, tal vez yo pienso así, primero, ¿cuál es la concepción del ser? ¿Cuál es la concepción del ser? Y por eso uno tiene que ser bien consciente también de los procesos de vida eh, y los procesos de maduración. En tanto la mente, ¿sí? Porque la maduración puede ser subjetiva y también puede ser mal utilizada. Pero obviamente tenemos un desarrollo y ese desarrollo es subjetivo de un individuo a otro. Tal vez someternos a decisiones tan drásticas cuando somos tan jóvenes puede ser tal vez lo que no podría ser lo mejor. Entonces siempre es entender el cambio en el proceso, en el individuo y en el momento. ¿Ok? Cuando sentimos cierto apego en específico, tenemos que tener en cuenta que de alguna manera estamos sufriendo sin darnos cuenta. Hay una visión del sufrimiento que es oriental y es budista que a mí me llama la atención, porque sufrimiento para mí también, o sea, para ellos y para mí, porque yo concuerdo con ellos, que es una gran familia compuesta por ansiedad, deseo, tristeza, angustia, ira. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, la ira, yo siempre estoy en pugna con otro o conmigo mismo. Y puede causarme sufrimiento, por ejemplo, que me contraataquen o yo sentirme inferiorizado ante una respuesta o hacia una pregunta. El deseo, poseer algo allá, también es una forma de sufrir, ¿sí? La ansiedad, lo mismo, es muy similar al deseo, pero siempre tener esa gana de poseer algo es una aflicción, es un sufrimiento. Entonces, mientras más apego, de alguna forma tenemos un poco más de sufrimiento, entendiéndose desde este punto. Entonces, el apego simplemente nos lleva a la dependencia. Y como yo le dije en sesiones anteriores, ¿qué sería lo que ustedes llevarían si tuvieran que decirle tienes que salir ahora de su casa en 10 segundos, dímelo ahora ya? Muchas veces empezamos a buscar cosas aquí y allá, pero nos damos cuenta que aunque el rival sea lo más fuerte posible, aunque las condiciones sean las más extremas posibles,
las cosas materiales probablemente no nos sirvan. Y siempre nos tenemos a nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta también que la mente le molesta completamente el cambio. Por eso se habla de la zona de confort. Y obviamente hacer un cambio es producir al cerebro más energía de lo habitual. Les molesta. Pero como dije anteriormente, la reflexión tiene que ser un aspecto fundamental en la vida, porque muchas veces sabemos que tenemos que hacer un cambio, pero no tenemos el valor. Bueno, y para ir finalizando, tenemos que tener en cuenta de nuestras expectativas y tenemos que ser conscientes y ver cuáles son mis expectativas con un lente, con un filtro súper inmaterial, súper personal. Porque podemos apegarnos, sí, podemos tener objetivos o metas, ok, pero las expectativas tienen que ver con dónde quiero llegar y por qué tengo que llegar allí. Bien, entonces, ahora citaré a uno de los maestros que nos ha dejado la humanidad y la historia. Al momento de escuchar la cita pueden preguntarse quién es, pero lo dejaré en sus corazones para ver si es que pueden adivinarlo. Y para finalizar esta primera parte introductoria teórica, eh, dice así: quizá algún día el mundo salga del invierno materialista para entrar en la primavera espiritual. Perfecto. De esta manera cerramos la primera parte. Y ahora nos disponemos a realizar la práctica de meditación. Siempre dejamos 30 a 60 segundos de acomodarse, ¿sí? Y obviamente siempre ahora pongo la melodía que nos va a ser de herramienta para llevar a cabo la meditación. Entonces me pueden levantar sus pulgares virtuales para dar comienzo a la práctica como tal. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, entonces siempre la recomendación es ropa cómoda, ambiente lo más cómodo posible. Si tenemos audífonos, es recomendable utilizarlos. Y siempre de forma consciente le damos el paso a nosotros mismos a este proceso de aprendizaje. Comenzamos a cerrar los ojos lentamente o simplemente podemos dejarlos entreabiertos. Podemos utilizar la posición de medio loto o simplemente sentados. Posicionaremos las manos mirando hacia arriba, con las palmas mirando hacia arriba, sobre nuestros muslos. En primer lugar, relajamos nuestra cara, relajamos el entrecejo, la cara como tal, los labios.
siempre intentando de que nuestra columna vertebral esté lo más derecha posible, relajando los hombros. Y vamos a repetir el ejercicio de inhalación consciente, en el cual nos concentraremos en el momento presente, en la percepción de la hora, e inhalaremos por la nariz en un tiempo de 4. ¿Ok? Mantendremos el aire unos 2 segundos y luego exhalaremos por el mismo medio, por la nariz, en un tiempo de 8 segundos u 8 ritmos o repeticiones. Bien, inhalo en 4 tiempos, mantengo y exhalo en 8. Todo ciclo respiratorio por la nariz. Solamente me concentro en la respiración. Siempre es muy importante caminar hacia un proceso más profundo y siempre partimos con la respiración. Puedes expandir tu proceso de percepción escuchando tu corazón.
Muy bien. Podemos pasar ya a la realización de un proceso más profundo de meditación. Ahora, el objetivo es que nos enfoquemos en el centro de energía o chakra, ubicado en la raíz de nuestra columna vertebral. Este es el chakra raíz, ubicado cerca del coxis, cerca del sacro, el cual tiene relación con la conexión con el mundo físico, con el mundo material, con la tierra, con la naturaleza. Sentirlo bloqueado o presionado puede llevarnos a no disfrutar de este plano, de producirnos ansiedad o un deseo excesivo. Ten en cuenta que la existencia es pura, es bella y hay múltiples formas de percibirla. Nos conectaremos con lo más bello de este plano y llevaremos la atención hacia el sacro, hacia el coxis, hacia la base de la columna vertebral, en la cual visualizaremos que ingresa luz roja por la base de la columna y al exhalar emanaremos luz negra. Bien, inhalo y visualizo luz roja. Exhalo y visualizo luz negra, siempre por ese lugar. Bien, inhalo luz roja por la base y exhalo luz negra por la base. La inhalación ahora ajústala a tus comodidades. Siempre teniendo el sentimiento de aprendizaje y de volvernos blandos. Me concentro y profundizo siempre un poco más.
lentamente, muy lentamente, comenzamos a tomar conciencia del entorno sin abrir los ojos, sin abrir los ojos. Sin parar de respirar, tomo percepción de mi entorno, de dónde me encuentro, me hago completamente consciente de la posición en la que estoy, de la posición de mis pies, de mis rodillas, de mi tronco, de mis manos, de mi cabeza. Y para finalizar, inhalaremos y al exhalar por la boca, desde lo más profundo, desde nuestro interior, mentalmente diremos gracias. Bien, inhalo muy profundo. Exhalo diciendo gracias mentalmente. Segunda vez. Inhalo. Exhalo diciendo gracias. Y una tercera vez, desde lo más puro y verdadero de nuestro corazón. Muy lentamente comenzamos a abrir los ojos. Y comenzamos a tomar conciencia con la visión y con la mente de nuestro entorno material, posicional. Sin realizar gestos bruscos, comenzamos a mover diferentes partes del cuerpo para ir volviendo poco a poco.